Imagina por un momento al hombre perfecto, inteligente, ambicioso, carismático, un futuro prometedor en la política o el derecho. La sonrisa fácil que desarmaba a cualquiera, la elocuencia que convencía a jueces y jurados. Ahora mantén esa imagen en tu mente y superpon sobre ella otra, la de un depredador, un cazador de mujeres, un hombre que merodeaba en campus universitarios con un yeso falso en el brazo, pidiendo ayuda para cargar sus libros, y que luego, en la soledad de un bosque, cometía actos de una brutalidad tan inconcebible que aún hoy, décadas después, perturban el alma humana. Dos realidades opuestas, dos caras de una misma moneda maldita. ¿Cómo pueden coexistir en una sola persona? ¿Qué grieta oscura en la psique humana permite que un monstruo se esconda tras una máscara tan convincente de normalidad? Esta es la historia de Theodore Robert Bundy. Pero no es solo su historia. Es una exploración de la oscuridad que puede habitar en la casa de al lado, en la sonrisa que nos brindan en la calle, en el reflejo que a veces evitamos mirar por demasiado tiempo. Bienvenidos a la penumbra. Bienvenidos a las crónicas de Nocturne. Si te atrae descifrar los enigmas más retorcidos de la mente humana, si quieres entender cómo se construye y se desmenuza el mal, no olvides suscribirte a este canal. Tu like, tu comentario diciéndonos qué parte de esta historia te ha estremecido más. Y sobre todo, compartir este episodio es lo que permite que esta luz en la oscuridad siga encendida, explorando los secretos que preferiríamos ignorar, pero que debemos conocer. Todo monstruo tiene un origen, una semilla. Para Ted Bundy, esa semilla se plantó en la confusión y el engaño de una mentira familiar. Nació en Burlington, Vermont, en 1946, en un hogar donde los secretos eran los cimientos. Su madre, Eleanor Louise Cowell, joven y soltera, lo crió inicialmente en la casa de sus estrictos padres religiosos. Para evitar el escándalo, hicieron creer al pequeño Ted que sus abuelos eran sus padres y que su madre real era su hermana mayor. Un laberinto de mentiras desde la cuna. Él la llamaba Lou, nunca mamá. El descubrimiento de la verdad, años después, mediante el hallazgo de su certificado de nacimiento real, fue un terremoto que fracturó para siempre su frágil sentido de identidad. Se dice que el hombre que más admiró en su infancia, su violento y abusivo abuelo, podría haber sido en realidad también su padre biológico, un pozo de confusiones y tabúes. Desde niño, Bundy mostró una inteligencia aguda, pero también señales perturbadoras. Su tía relataría años después cómo, siendo aún un niño, colocó cuchillos de cocina alrededor de su cuerpo mientras ella dormía. No era un niño que jugaba, sino uno que observaba, que estudiaba a las personas, aprendiendo qué gestos, qué palabras, qué tono de voz generaban confianza. Era un alumno excepcional, no solo en la escuela, sino en el arte incipiente de la manipulación. Ya entonces, su mundo interior era un lugar oscuro y desconocido, poblado por impulsos que ni él mismo entendía, pero que empezaba a cultivar en silencio. Y con esas herramientas, Bundy se forjó una armadura, una fachada tan pulida y brillante que cegaba a todos los que lo miraban. En la Universidad de Washington, era el joven prometedor, el que trabajaba para el comité de reelección del gobernador Dan Evans, el que sonreía a las camareras del local donde trabajaba y les ayudaba a cerrar. Era guapo, tenía una elocuencia seductora, una apariencia de hombre de éxito, se vestía con cordura, conducía un Volkswagen escuálido pero que parecía parte de su encanto de estudiante aplicado. Era el tipo de hombre con el que cualquier padre sentiría que su hija estaba segura. Pero esa era la mentira más letal. Mientras ayudaba a personas en crisis en una línea telefónica de ayuda, mientras estudiaba psicología y derecho, en la sombra, su otra mente, la real, se alimentaba de revistas de true crime, de fantasías de dominación y posesión absoluta. Practicaba su mirada en el espejo,
Ensayaba sus expresiones de dolor y confusión para parecer vulnerable. No se estaba construyendo una carrera, estaba perfeccionando un disfraz. El depredador más efectivo es el que no parece uno. Y Bundy era un genio del camuflaje, hasta que el disfraz se rasgó. El inicio de su cacería sangrienta suele situarse en 1974, Washington State. Jovencitas, de pelo largo partido en el centro, estudiantes, desprevenidas. Su modus operandi era una obra maestra de la manipulación patológica. Aprovechaba su aspecto inofensivo, su encanto, y luego usaba artimañas, un yeso en el brazo, muletas. Se acercaba cojeando, con una sonrisa tímida, pidiendo ayuda para cargar sus libros o su velero hacia su coche. Era la trampa perfecta. La bondad innata de sus víctimas, su deseo de ayudar, se volvía en su contra. Una vez que se inclinaban hacia el asiento del pasajero del Volkswagen escuálido, el mundo se les venía encima. Un golpe con una barra de hierro, el destello de un puñal, la puerta que se cerraba para siempre. Las llevaba a lugares remotos, bosques, y allí, en la más absoluta soledad, ejercía su ritual de horror. Violación, tortura, necrofilia. Asesinaba y luego volvía una y otra vez a los cadáveres en descomposición para acicalarlos, maquillarlos, poseerlos de nuevo en una simulación macabra de una relación. No robaba, coleccionaba trofeos, cabelleras, cabezas cercenadas, que guardaba en su departamento como si fueran objetos de arte perverso. Cada víctima no era una persona, era un objeto en su fantasía de control total. El cazador elegante había comenzado su temporada, y el noroeste de Estados Unidos se sumió en un pánico silencioso y paralizante. Para entender a Bundy, hay que abandonar la idea de la locura evidente. No estaba loco en el sentido convencional. Sabía perfectamente que sus actos eran malos, ilegales, aberrantes. Pero su psicopatía y su narcisismo eran tan profundos que se creía por encima de las reglas. Su motivación no era el sexo en sí, sino el poder absoluto, la posesión total de otro ser humano, la capacidad de decidir si vivía o moría, de tenerla completamente a su merced. La violación y el asesinato eran solo los instrumentos finales para lograr esa sensación de dominio divino. La necrofilia era la culminación de ese control. Incluso la muerte no podía arrebatarle su trofeo. Era la personificación de la misoginia más extrema. Las mujeres eran objetos para su uso y descarte. En sus propias y retorcidas palabras, era como poseerlas, de una manera que ningún otro hombre podría. Su mente era un circuito cerrado de autoadmiración y fantasías sádicas. No sentía empatía, solo desprecio y un hambre insaciable que, con cada asesinato, crecía más. Nunca se saciaba. Era un pozo sin fondo de necesidad patológica, y como todo depredador astuto, supo evadir a sus captores. Fue arrestado en 1975 por evadir un control de tráfico, y su auto y su actitud nerviosa levantaron sospechas, pero en la cárcel, su intelecto y su arrogancia brillaron. Se defendió a sí mismo, estudió derecho en su celda, y comenzó el primero de sus juegos psicológicos con la policía. Confesó algunos crímenes en Utah para evitar la extradición a Colorado, donde lo esperaba la pena de muerte. Creía que podía manejar el sistema, y lo hizo de manera espectacular. En junio de 1977, en el condado de Pitkin, Colorado, durante una audiencia, pidió acceso a la biblioteca de la corte para investigar su caso. Allí, en un descuido de sus captores, saltó por una ventana de la biblioteca desde el segundo piso. Estuvo libre durante 6 días, viviendo en cabañas abandonadas, robando comida, hasta que fue recapturado, exhausto y congelado. Pero su fuga más audaz estaba por venir. En diciembre de ese mismo año, estaba en la cárcel de Glenwood Springs. Se había estado privando de comida durante semanas para caber en un pequeño espacio de ventilación en el techo de su celda. La noche del 30 de diciembre, se deslizó por ese hueco, atravesó las oficinas de la prisión, se vistió con ropa civil que robó de un armario
y simplemente caminó hacia afuera, libre. Durante sus 45 días de fuga, viajó a Tallahassee, Florida, y allí, hambriento de su poder perdido, irrumpió en la casa de las hermanas Chiomega en la madrugada del 15 de enero de 1978. En un frenesí de violencia que dejó sin aliento incluso a los investigadores más experimentados, golpeó y violó a 4 jóvenes en cuestión de minutos. 2 de ellas, Margaret Bowman y Lisa Levy, murieron. La bestia había vuelto, y lo había hecho con una ferocidad renovada. Su captura final llegó días después, pero su espectáculo apenas comenzaba. Los juicios de Ted Bundy, especialmente el de Florida por las muertes de Chiomega, se convirtieron en un circo mediático. Él mismo decidió actuar como su propio abogado. Era su escenario final. Desde el estrado, bien vestido, elocuente, sonriente, se dirigía directamente a los periodistas, a las cámaras, al jurado. Interrogaba a testigos, incluidas sus propias víctimas sobrevivientes, con una frialdad y una manipulación escalofriantes. Jugaba jueces mentales, a veces parecía disfrutar del proceso. La prensa lo devoraba. Lo llamaban el asesino irresistible, el estudiante de derecho brillante y desviado. Él alimentaba el mito, concediendo entrevistas, insinuando que tenía secretos que revelar sobre otros asesinos, siempre manteniendo el control de la narrativa. Se convirtió en una estrella de rock del crimen, un fenómeno macabro que hipnotizaba a una nación. Y lo más inquietante, funcionó. Muchas mujeres, seducidas por su imagen de hombre atractivo e inteligente, acudían a los juicios no para ver a un monstruo, sino para admirar a una celebridad. Le enviaban cartas de amor, propuestas de matrimonio. Veían en él al príncipe azul oscuro, al hombre peligroso que podía salvarlas de su aburrida existencia. Era la prueba viviente de que nuestra sociedad a veces confunde el carisma con el carácter y la notoriedad con el valor. Esa farsa terminó, finalmente, en la Cámara de la Muerte. Después de años de apelaciones y juegos legales, Ted Bundy fue ejecutado en la silla eléctrica de la prisión de Florida State el 24 de enero de 1989. La mañana de su ejecución, después de más de una década de negaciones y juegos, confesó. No por arrepentimiento, sino por una última y patética jugada para ganar tiempo. Reveló detalles de más de 30 asesinatos, algunos aún sin resolver, con una frialdad burocrática. Sus últimas palabras, dirigidas a uno de sus abogados y a un pastor, fueron: «Dale mis saludos a la familia. Y a ti, pastor, he pensado mucho en lo que me dijiste. Espero verlos a todos de nuevo en el otro lado». Luego, la capucha, el zumbido de la electricidad y el silencio. Afuera una multitud se había reunido. No era un duelo, era una celebración. Llevaban pancartas que decían «Roast in peace», asa en paz, y «Adiós, Bundy». Vendían salchichas y globos. Era un carnaval de muerte, el epílogo grotesco para una vida grotesca. La sociedad no solo quería justicia, quería venganza y quería espectáculo. Y Bundy, incluso en su muerte, se lo dio. Su legado es tan oscuro como profundo. Ted Bundy cambió para siempre la criminología. Su caso fue fundamental para el desarrollo del perfilamiento criminal en el FBI. Agentes pioneros como John Douglas y Robert Ressler estudiaron a Bundy a fondo, entendiendo que el monstruo no siempre tiene colmillos y ojos inyectados en sangre. A veces tiene una sonrisa perfecta y habla con persuasión. Se dio forma al concepto del asesino en serie organizado, sociópata, inteligente y que se integra en la sociedad. Su figura se convirtió en un arquetipo cultural, inspirando decenas de libros, documentales y la excelente serie de Netflix que revive su mito una y otra vez. Se convirtió en el estándar contra el cual se miden todos los demás asesinos seductores. Pero su legado más insidioso es la pregunta que nos dejó grabada a fuego en la conciencia colectiva. ¿En quién podemos confiar? Nos enseñó que el mal no es siempre una fuerza externa y evidente.
A veces es el vecino que corta el césped los sábados, el voluntario en la línea de crisis, el hombre que pide ayuda para llevar sus libros. Bundy destrozó la inocencia de una era, forzándonos a confrontar la incómoda verdad de que la maldad humana puede ser banal, cotidiana y terriblemente atractiva. Y así, la historia de Ted Bundy se cierra, pero su eco nunca se desvanece. No porque fuera un demonio sobrenatural, sino porque era profundamente, terriblemente humano. Su monstruosidad no vino de otro mundo. Nació de las grietas de su propia psique, de las mentiras de su pasado y de una elección consciente y repetida de ceder a la oscuridad que llevaba dentro. Su vida es un espejo oscuro que nos obliga a mirar. Nos fuerza a cuestionar la naturaleza del bien y del mal y a admitir que la línea que los separa no es una frontera amplia y bien custodiada, sino un delgado filo de navaja dentro de cada uno de nosotros. Bundy no era un extraterrestre, era un producto de la sociedad que lo horrorizó y al mismo tiempo lo fascinó. La próxima vez que alguien te sonría con un encanto irresistible, la próxima vez que confíes ciegamente en una primera impresión, recuerda la lección más valiosa y aterradora que nos dejó el caso Bundy. Los monstruos más peligrosos no acechan bajo la cama, acechan a la luz del día, con una sonrisa perfecta y los ojos fríos de quien ve en los demás solo objetos para su placer. Y lo más inquietante, podrían estar pasando a tu lado en este preciso momento.